Bienvenidos a la sesión 4. El tema de hoy es la química de la vida. Logro. Al finalizar la sesión, el alumno demuestra la importancia de los elementos traza, el agua y las macromoléculas a través de sus características, clasificación y función en los seres vivos. Temario. Veremos por qué los bioelementos son esenciales para la vida. Asimismo, por qué el agua contribuye a la distribución amplia de la vida en la Tierra. Y finalmente veremos las macromoléculas que dan lugar a la vida. Reflexionemos un momento. ¿Qué ocurriría con la vida en la Tierra si faltase el agua? Una pregunta bastante actual, pues el agua ya está siendo escasa en muchas partes del mundo. Tema 1. Aquí reconoceremos la importancia de los bioelementos. ¿Qué significa elemento esencial? Por definición, un elemento esencial es aquel requerido para que un organismo viva y cuya ausencia provoca un mal funcionamiento o muerte del mismo. Para saber cómo detectar un elemento esencial, tenemos el siguiente ejemplo. Consideremos a un supuesto bioelemento al cual llamaremos E. Si tenemos un grupo de ratas que crece de manera normal bajo una dieta pobre en el bioelemento E, entonces E no será esencial para la rata. Pero si la rata no crece de manera normal en la dieta con bajo contenido de E, entonces E es esencial para su desarrollo normal. La tabla periódica de la vida. De los 119 elementos de la tabla periódica, solo 19 son absolutamente necesarios para el ser humano y muchos animales y plantas. Así tenemos al hidrógeno, sodio, magnesio, potasio, calcio, manganeso, hierro, cobre, zinc, molibdeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, cloro, selenio y yodo. En color verde tenemos al vanadio, cromo, níquel, silicio, arsénico, estaño y flúor. Asimismo, existen otros elementos que son de vital importancia para algunos organismos. El boro, por ejemplo, es importante para el crecimiento de ciertas plantas. El bromo está ampliamente distribuido en los organismos marinos y el tungsteno es necesario para algunas bacterias. En los organismos vivos, dentro de la célula, los elementos se encuentran en forma de iones y los adquirimos en los alimentos en forma de iones también. Cuando consumimos elementos esenciales, se debe considerar la concentración. Así, cada elemento tiene 3 posibles ingestas en la dieta: deficiente, óptimo y tóxico. Como se observa en el gráfico, a menor concentración del elemento esencial, se observarán síntomas de deficiencia en el organismo. En la zona lila, se observa la concentración óptima del bioelemento, lo cual dependerá de cada organismo en particular, y podemos ver que las funciones biológicas también serán óptimas. Sin embargo, un consumo excesivo recarga los procesos biológicos y el organismo muere. Así, por ejemplo, en el ser humano adulto, el consumo diario de hierro debe estar comprendido entre los 10 a los 18 miligramos. El consumo de cobre entre 2 a 3 miligramos y el consumo de cromo y selenio menos de 0.1 miligramos. Esto en concentraciones óptimas. En nuestro organismo, solo 6 elementos ocupan casi el 96% y se les conoce como bioelementos primarios: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Los bioelementos secundarios ocupan el 4% y son el fósforo, azufre, calcio, sodio y potasio. Los elementos traza se encuentran en muy pequeña cantidad, 0,01%. Pueden ser muy tóxicos y venenosos a altas concentraciones. Aquí tenemos al hierro, magnesio, manganeso, yodo, cobre, zinc, cobalto, flúor, molibdeno, selenio, cromo. Los elementos traza más importantes son el hierro, el magnesio y el zinc. Los elementos traza son críticos para la vida en los océanos e influyen en el buen funcionamiento del ecosistema marino.
Estos son esparcidos en el planeta a través del polvo. Los elementos traza son metabolizados por los organismos mediante reacciones redox. Muchos de los metales esenciales son indispensables para el buen funcionamiento de las enzimas y proteínas dentro de la célula. De hecho, un tercio de las enzimas contienen metales. Aquí tenemos, por ejemplo, a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno en nuestra sangre y contiene al hierro como átomo principal metálico. Tema 2. La vida no es posible sin el agua. Habilidad 2. Explicar las características del agua que permiten la vida en la Tierra. El agua es la molécula más abundante en los seres vivos. Aproximadamente 70% de nuestro cuerpo está compuesto por ella, dependiendo de la edad y del género. Es fundamental para la existencia de los seres vivos, para la constitución química y funcionamiento, es decir, metabolismo, fisiología y supervivencia. El planeta está constituido por más del 75% de agua. El ser humano puede vivir muchas semanas sin comer, pero solo una semana sin beber agua. Esta se caracteriza por ser un líquido transparente, inodora, insípida, que congela a 0 grados y hierve a 100 grados Celsius. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. El átomo de oxígeno es mucho más electronegativo que el átomo de hidrógeno, lo cual genera una distribución asimétrica y esto permite que la molécula presente enlace covalente polar. Estos enlaces covalentes polares permiten que el agua forme puentes de hidrógeno con otras moléculas polares. Los puentes de hidrógeno son esenciales para las propiedades del agua. El agua tiene 4 propiedades que favorecen la adaptabilidad en la Tierra para la vida. Expansión al congelarse, versatilidad como solvente, cohesión, adhesión y tensión superficial y regulación de la temperatura. Estas 4 propiedades se deben gracias a los puentes de hidrógeno. Mientras que otras sustancias se contraen cuando se solidifican, el agua se expande. Los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua en el estado sólido se estabilizan. Forman una estructura tridimensional con espacios que contienen aire en la estructura cristalina. Esto permite que, a diferencia de otros sólidos, el hielo flote. Entonces, el agua bajo la forma de hielo es menos densa que bajo la forma líquida. El agua actúa como un aislante térmico y en consecuencia posibilita el mantenimiento de la gran masa de agua de los océanos. Cada vez hay menos formación de hielo por los cambios climáticos y esto conlleva a que sea muy difícil para los animales encontrar alimento. En la figura A podemos observar que cuando el agua se solidifica, se expande. Podemos ver que los puentes de hidrógeno están más lejanos entre cada molécula de agua. En el estado líquido vemos de que los puentes de hidrógeno son mucho más próximos. En la mayoría de sustancias, los puentes de hidrógeno en el estado sólido deberían ser mucho más cortos que en el estado líquido. Sin embargo, el agua tiene la capacidad de expandirse al congelarse. En esta figura de abajo vemos de que el pez vive en buenas condiciones a 4 grados Celsius. El agua forma una capa de hielo que está a menos 10 grados Celsius y permite que la parte de abajo se mantenga en la temperatura apropiada. El agua actúa como un disolvente que disuelve una amplia gama de sustancias, como proteínas, sales y azúcares. Además, participa en muchas de las reacciones químicas que tienen lugar en la célula viva. Todo esto debido a su capacidad de formar puentes de hidrógeno con otras sustancias y a su gran capacidad para disolver sales. El agua puede absorber o liberar una gran cantidad de calor relativamente, con apenas un leve cambio en su propia temperatura. La capacidad para estabilizar la temperatura proviene de 2 características: alto calor específico y alto calor de vaporización. El elevado calor específico es la alta resistencia que presenta el agua frente al cambio de la temperatura. El calor específico que tiene el agua es mucho mayor que otras sustancias. Esto permite el mantenimiento moderado del clima. También mantiene la temperatura corporal estable. El agua
Debe liberar buena cantidad de calor para formar puentes de hidrógeno y por eso su temperatura de congelamiento es de 0 grados Celsius. Por otro lado, el agua debe absorber gran cantidad de calor para romper sus puentes de hidrógeno, conduciendo que presente alta temperatura de ebullición, es decir, 100 grados Celsius. El elevado calor de vaporización se refiere a la alta resistencia al cambio de estado de líquido a vapor. A medida que el agua se evapora, la superficie del líquido se enfría. Esto permite que la temperatura sea moderada y ayude a que los vientos tropicales se muevan hacia el norte y condensen, es decir, que llueva, precipitaciones. Entonces, el ciclo del agua es posible gracias al elevado calor de vaporización. La cohesión significa la fácil unión entre las moléculas de agua y la adhesión significa la fácil unión hacia la superficie en donde el agua se encuentra, en este caso las paredes de las células de la planta. Ambas características permiten el transporte del agua y los nutrientes disueltos en contra de la gravedad en las plantas. El agua también presenta una alta tensión superficial, es decir, mayor resistencia a romper su superficie. Por eso podemos ver cómo es que esta pequeña araña puede caminar sobre el agua sin que se hunda. ¿Esto por qué? Porque el agua presenta resistencia para separar sus moléculas entre sí. El agua tiene la capacidad de ionizarse. De hecho, el grado de acidez se expresa en una escala de pH que se asigna del 0 al 14. La mitad, 7, viene a ser el pH neutro. De 0 a 6.5, pH ácido y aproximadamente 7.5 a 14, pH básico. La concentración de iones H y de OH son iguales en una solución neutra. Una solución ácida es cuando la concentración de hidrogeniones excede a la concentración de oxidrilos. Entiéndase por hidrogeniones al H+, a los protones, y oxidrilos al OH-. Una solución básica significa que la concentración de OH o de oxidrilos es mayor que la de hidronios. Aquí observamos la escala de pH, color azul es básico, color rojo es ácido. Número 7 es neutro. Vemos a los jugos gástricos del estómago en un pH aproximado de 1 a 1.5. El zumo de limón, el vinagre, refresco, cerveza, vino, tomates, el café solo, la orina pH de 6, la leche pH de 6.5, el agua pura se asume que está en un pH neutro de 7, asimismo la sangre humana. Pero a medida que vamos avanzando encontramos a sustancias más alcalinas o básicas como el agua marina, bicarbonato sódico, leche de magnesia, lejía doméstica, amoníaco doméstico y limpiadores de horno. Todos estos, la lejía y el amoníaco, también funcionan como limpiadores. Tema número 3. Las macromoléculas de la vida. Habilidad 3. Diferenciar entre las estructuras y funciones de los carbohidratos, lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos, ARN y ADN. Antes de hablar sobre las macromoléculas, es importante mencionar las características del carbono que permite la existencia de las macromoléculas. De acuerdo a la configuración electrónica del carbono, que es 1s2, 2s2, 2p2, esto permite de que el carbono pueda formar 4 enlaces covalentes debido a sus 4 electrones de valencia en su capa más externa. Esta propiedad se conoce como tetravalencia. El carbono adicionalmente puede formar enlaces simples, dobles y triples. Se une con otros átomos de carbono en una propiedad denominada autosaturación y de esta manera existen miles de compuestos derivados del carbono. También se une con otros átomos como por ejemplo con el hidrógeno, con el oxígeno, con el nitrógeno, fósforo y azufre. Esta propiedad se conoce como covalencia, es decir, la unión con otros átomos. El carbono puede formar una infinidad de compuestos químicos orgánicos, muchos de los cuales son esenciales para la vida. Así, las moléculas de carbono pueden formar macromoléculas vitales que sirven como estructura de las células y sus componentes. Los esqueletos carbonados
pueden presentar diversas variedades de grupos funcionales que permiten la gran diversidad de moléculas. La cadena carbonada se refiere a la unión entre átomos de carbono unidos entre sí y completando su tetravalencia con otros átomos de hidrógeno. Los grupos funcionales pueden ser alcohol, aldehído, cetona, ácidos carboxílicos, éster, amina y fosfato. Una vez unido el grupo funcional al esqueleto carbonado, tenemos al monómero, es decir, la mínima unidad de un polímero. Estos se unen entre sí para formar carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, los tres grandes grupos de polímeros de la vida, y también lípidos. ¿Por qué lo menciono después? Porque aunque los lípidos también son muy importantes para las células, no forman polímeros. En la imagen de arriba se muestra la síntesis de un polímero mediante reacciones de deshidratación, es decir, de pérdida de una molécula de agua. Las reacciones de deshidratación también se conocen como reacciones de condensación. Entonces, tenemos un polímero de 3 unidades, 1, 2, 3, con un hidrógeno a un extremo. El monómero, el siguiente, que es igualito a las unidades 1, 2 y 3, presenta un OH. El H de uno y el OH del otro forman una molécula de agua y entre ellos establecen un enlace covalente. La imagen de abajo muestra la reacción inversa, es decir, la ruptura del polímero mediante hidrólisis. Esto se debe a que se inserta una molécula de agua para restablecer el enlace que previamente se había formado. Carbohidratos. Los carbohidratos son conocidos también como glúcidos, hidratos de carbono y azúcares. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son la fuente primaria de energía química en las células. Puede proporcionar hasta 4 kilocalorías por gramo. Almacenan energía en forma de almidón y glucógeno. Los carbohidratos se clasifican en 3 grandes grupos: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son las unidades más pequeñas. Los oligosacáridos contienen entre 2 a 20 monosacáridos y más de 20 monosacáridos ya forman polisacáridos. Los monosacáridos se dividen a su vez en aldosas y cetosas. Los monosacáridos, de acuerdo a su número de átomos de carbono, pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, octosas. Los oligosacáridos, vamos a estudiar a los disacáridos, y dentro de los polisacáridos estudiaremos a los homopolisacáridos y a los heteropolisacáridos. Mono significa uno y sacha significa azúcar. De hecho, los monosacáridos son los azúcares más simples. Según la cantidad de átomos de carbono, pueden formar triosas de 3, 1, 2, 3, tetrosas de 4, 1, 2, 3, 4, pentosas de 5, 1, 2, 3, 4, 5 y hexosas de 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los monosacáridos también se pueden clasificar de acuerdo a su grupo funcional. Pueden ser aldehídos o de grupo funcional cetona. Cuando tienen un aldehído se conoce como aldosas y debe presentar el CHO, y se conoce como cetosas cuando presenta solamente el CO. Entonces aquí en rojo podemos ver una aldosa. El carbono está al extremo, de hecho es el carbono que está a la cabeza y está unido a un oxígeno y por otro lado a un hidrógeno. A eso se le conoce como CHO. La cetosa, fíjate aquí en recuadro azul, está unido con doble enlace a un oxígeno y por los extremos no hay hidrógeno, es decir, no hay CHO. Entonces esto es una cetosa. Las aldosas más conocidas son la ribosa, desoxirribosa, glucosa y galactosa. Y las cetosas más famosas, la fructosa y la ribulosa. Los monosacáridos presentan dos formas, lineal o cíclica, la cual va a estar en constante equilibrio dentro de la célula. Aquí tenemos a la D-glucosa en su forma lineal o cadena abierta. Primero clasifiquemos a la D-glucosa. Contemos el número de carbonos. Carbono 1, aquí hay 2 en el centro de la primera cruz.
3 en el centro de la segunda cruz, 4 en el centro de la cuarta cruz y 5 en el centro de la quinta cruz. Pero aquí no te olvides, estamos viendo al CHO y acá significa que hay otro átomo de carbono. Entonces hay 6 carbonos, entonces podemos decir que la glucosa es una hexosa. Y como tiene el CHO, es una aldohexosa. Cuando se cicla, forma la alfa-D-glucopiranosa o la beta-D-glucopiranosa. Se llama alfa cuando este OH, que está en color, el oxígeno rojo y el H azul, se encuentra hacia abajo. Y se llama beta cuando el oxígeno, cuando el OH, ¿no? El oxígeno en rojo, reitero, y el hidrógeno en azul, ese OH está hacia arriba. La maltosa o azúcar de Malta existe en pequeñas cantidades en la naturaleza. Sin embargo, es muy importante, puesto que los productos hidrolíticos del almidón van a formar como producto, obviamente, a la maltosa. Cuando se produce la maltosa en el tracto digestivo, esta se hidroliza para dar lugar a dos moléculas de glucosa. Un enlace glucosídico alfa 1,4 une las dos moléculas de glucosa. Entonces, observemos la maltosa. La glucosa del lado izquierdo tenía un OH hacia abajo que era alfa, que se está uniendo con un H del carbono 4 de la siguiente glucosa, por eso se llama alfa 1,4. La lactosa es el disacárido más importante en la leche, por lo tanto a veces se denomina azúcar de leche. La hidrólisis hace que la lactosa produzca glucosa más galactosa. La estructura de la lactosa presenta un enlace beta 1,4. ¿Y por qué razón? Fíjate en esta estructura, el OH de este carbono nuevamente está hacia arriba, es decir, en posición beta, por eso es beta 1,4. La lactosa está en un 7 a 8% en la leche humana y un 4% en la leche de vaca. La sacarosa o azúcar de mesa es el más utilizado en el mundo, también llamado azúcar de remolacha de caña. Presenta enlace glucosídico, esta es de tipo alfa 1,2 y está formado por glucosa y fructosa. Entonces fíjate acá la glucosa, la aldohexosa, es alfa porque el OH está hacia abajo, proviene de aquí abajo el enlace, mientras que estamos agarrando el carbono 2 de la fructosa, entonces es alfa 1,2. Los polisacáridos son las formas más comunes que están presentes en el pan, la papa, las galletas, etc. Son largas cadenas de moléculas de azúcares como la glucosa. Los más representativos son el almidón y el glucógeno. Todos presentan pesos moleculares elevados y no tienen sabor dulce. El almidón, por ejemplo, funciona como reserva vegetal. Fíjate su estructura, tiene forma de hélice. Es como si tuvieras una pita larga y la trataras de enrollar. El glucógeno, por otro lado, es una reserva animal. Se encuentra principalmente en el hígado. Es similar al almidón en forma de hélice, pero más ramificado. Tiene cadenas laterales bastante ramificado. La celulosa forma parte de la pared celular de las plantas. Y fíjate la estructura, es lineal. Es diferente a la del almidón y la del glucógeno. Aquí cabe resaltar que el monómero en los tres casos es glucosa. Ahora observa la quitina. La quitina forma parte de la pared celular de los hongos y del exoesqueleto de los insectos, pero también presenta una estructura lineal. ¿La celulosa es igual a la quitina? No. Las unidades de celulosa, como ya dije, son las glucosas, mientras que las unidades o monómeros de la quitina son la N-acetilglucosamida. El almidón está presente en tallos, frutos, semillas, hojas, tubérculos o raíces. Su estructura se debe a la presencia de la amilosa y la amilopectina. La amilosa es el componente lineal y la amilopectina es el componente ramificado. La celulosa también es un polisacárido vegetal, igual que el almidón. Es muy estable y es el más abundante en la naturaleza, pues forma la pared celular vegetal.
Tiene una gran resistencia a la tensión y al ataque químico y forma parte de la fibra no digerible en la dieta. Por eso es que cuando consumimos verduras, como la celulosa no se digiere, entonces nos ayuda a limpiar el estómago, a evacuar. El glucógeno es una reserva en humanos y otros animales. Se sintetiza en el hígado y en los músculos también. Estructuralmente, como les había mencionado, se podría parecer al almidón, pero es mucho más ramificado, es decir, contiene amilopectina en mayor cantidad. La quitina tiene unidades de N-acetilglucosamida en enlaces beta 1,4. Los lípidos cumplen funciones muy importantes en los seres vivos. Son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos como éter, acetona, cloroformo y benceno. Brindan una reserva energética de 9 kilocalorías por gramo. Habíamos visto que los carbohidratos brindan 4 kilocalorías por gramo, es decir, los lípidos brindan más, 9. Sin embargo, la célula primero utiliza las reservas de carbohidratos y luego las de los lípidos. Dentro de las funciones tenemos que funcionan como reserva de energía y aislamiento térmico, pues almacenan en sus enlaces gran cantidad de energía, aún mayor que los carbohidratos. Tienen una función estructural, ya que son constituyentes fundamentales de la membrana celular de la célula en forma de esfingolípidos y glucolípidos. Funcionan como protección y consistencia, esto sobre todo las grasas neutras y las ceras. También funcionan como transporte, así tenemos en el caso de los ácidos biliares y los proteolípidos. También tienen función reguladora, es decir, son constituyentes de las hormonas sexuales y vitaminas como la A, C, E y K. Para entender la clasificación de los lípidos, tenemos primero que saber qué son los ácidos grasos. Antes de entrar a los ácidos grasos, podemos ver que los lípidos pueden ser saponificables, es decir, aquellos que contienen ácidos grasos, y no saponificables, aquellos que no contienen ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados. Se llama saturados cuando la molécula no presenta ningún doble enlace. En esta forma, todos los átomos de carbono presentan 4 enlaces simples unidos a 4 átomos de carbono distintos. Los ácidos grasos saturados forman grasas duras o sólidas y son considerados dañinos para el ser humano, sin embargo, pueden ser importantes para otros seres vivos. Por otro lado, los ácidos grasos insaturados presentan entre 1, 2, 3 o más dobles enlaces. En la siguiente diapositiva veremos los tipos de ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados provienen de fuentes vegetales. Estos pueden ser de dos tipos, cis o trans. Se llama cis cuando los átomos de hidrógeno se encuentran del mismo lado de la cadena. Estos son buenos para la salud, pero se descomponen rápidamente por acción de la temperatura. Por ejemplo, sabemos que el aceite de oliva es rico en ácidos grasos insaturados de tipo cis y por tanto muy bueno para la salud humana. Pero cuando se lo usa en frituras, este se descompone y pierde su valor. Las industrias de alimentos con conocimiento de esto someten a los ácidos grasos tipo cis a un proceso químico para volverlos de tipo trans. Trans significa que los átomos de hidrógeno se ubican del lado opuesto a la cadena. Esto se logra mediante reacciones químicas en el laboratorio. Pero ¿para qué hacen esto las industrias? Pues las grasas trans soportan mayor temperatura que las grasas cis y esto sirve para preparar galletas, golosinas, saborizantes, etc. Las grasas trans son muy dañinas para el ser humano. Bien, entonces ya entendimos que es un ácido graso.
Ahora vamos a ver qué significa saponificable. La saponificación se refiere al proceso de hacer jabón. El jabón industrial se logra mediante la reacción entre la grasa animal, el triglicérido y el hidróxido de sodio. La grasa se ioniza formándose un anión que atrae a la carga positiva del sodio. Esto es el jabón. Como tiene ambas cargas, una cola que repele el agua y una cabeza que le gusta el agua, puede limpiar la suciedad. Un subproducto de esta reacción es la glicerina o glicerol. Los triglicéridos están formados por tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Son saturados o sólidos como los sebos. La función principal de los triglicéridos es almacenar energía química. Si la demanda de los seres vivos es tal que se consume más nutrientes ricos en energía que los necesarios para el proceso metabólico, gran parte de este exceso de energía se almacena en los enlaces de las moléculas de los triglicéridos, las cuales se encuentran dentro de células especializadas denominadas adipocitos. Si no hay suficiente cantidad de carbohidratos, se empiezan a degradar los triglicéridos para utilizarse como fuente de energía. Los fosfolípidos son un grupo de lípidos que contienen un fosfato. Están localizados principalmente en las membranas celulares de los animales. Los fosfolípidos se parecen a los triglicéridos, pero en lugar de un ácido graso tienen un grupo fosfato. Así, los fosfolípidos presentan una cabeza polar, es decir, hidrofílica. Fílica viene de atracción, hidro del agua, de fosfato, y una cola apolar, hidrofóbica, fobia al agua, de ácidos grasos. Un fosfolípido muy conocido es el fosfatidilcolina, que se encuentra en la yema de huevo y la soya. También es un componente de las membranas celulares y sirve como emulsificante de grasas en la industria de helados y mayonesas. Los esteroides no son saponificables. Tienen un núcleo de 4 ciclos que se conoce como el ciclopentano perhidrofenantreno. Forman las hormonas esteroideas y principalmente el colesterol, que es el esteroide más abundante en el ser humano. Se encuentra en la sangre y la bilis. También es un componente significativo del cerebro y del tejido nervioso y lo contiene la mayoría de membranas celulares. También existen hormonas esteroidales como la testosterona, segregada por los testículos, que brinda las características masculinas. Los estrógenos, por otro lado, son hormonas femeninas. La progesterona también es una hormona sexual femenina. Las proteínas son las macromoléculas más abundantes en los seres vivos. Son verdaderamente especiales por ser las sustancias centrales en casi todos los procesos biológicos. Las proteínas presentan como monómeros a los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos y estos se unen entre sí mediante enlaces peptídicos. Aquí podemos ver en la imagen un aminoácido. Se caracteriza por presentar un grupo amino y un grupo carboxilo. Todos los aminoácidos presentan un grupo amino y un grupo carboxilo. Además, tienen un grupo R. Este radical es variable, como veremos más adelante. En color naranja tenemos a los aminoácidos ácidos. ¿Por qué ácidos? Porque presentan doble grupo carboxilo. Y eso lo podemos ver dentro del recuadro naranja. Y a los aminoácidos básicos. ¿Por qué básicos? Porque presentan doble grupo amino. Uno que corresponde a la cadena del aminoácido básico, es decir, el esqueleto central, y otro que está en la cadena en el radical R. Aquí tenemos a la lisina, arginina e histidina. Observa la siguiente imagen. Tenemos
a los 20 aminoácidos en este gráfico, aquí en color verde, vemos de que el grupo R variable que les mencioné en la diapositiva anterior puede ser distinto en cada aminoácido. Glicina, el R será un H. Alanina, el R es un CH3. Valina, el R es un CH, CH3, CH3. Y así sucesivamente. Entonces, dentro de este grupo podemos ver a los aminoácidos no polares: glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano y prolina. Aquí en rosado podemos observar a la serina, a la treonina, cisteína, tirosina, paragina y glutamina. Estos serán los aminoácidos polares. Los aminoácidos se pueden clasificar en dos grupos: esenciales y no esenciales. Se llaman esenciales porque debemos consumirlos en la dieta. Nuestro cuerpo no los puede sintetizar. Así tenemos a la metionina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, treonina, lisina, histidina y arginina. La arginina está en rojo porque es esencial durante la infancia. Por otro lado, los no esenciales son la glicina, alanina, tirosina, aspartico, asparagina, glutámico, glutamina, serina, prolina y cisteína. La unión entre dos aminoácidos se conoce como enlace peptídico. Para formar el enlace peptídico debemos considerar al grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. Entre ellos, la molécula se deshidrata, es decir, pierde una molécula de agua, un H2O. Entonces, fíjate, se pierde el O, que tiene carga negativa, y se pierden dos H's del otro aminoácido, que están unidos al nitrógeno. Esto entonces conforma el enlace peptídico. La estructura de una molécula de proteína determina sus propiedades y su actividad biológica. Cada molécula de proteína tiene una forma tridimensional definida. La forma específica de una proteína se denomina conformación, y la conformación general de una molécula de proteína se divide en 4 niveles de organización: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria se refiere a la secuencia lineal y simple de aminoácidos unida por enlaces peptídicos. Noten en esta estructura que cada molécula de proteína tiene una secuencia exacta de aminoácidos que comienza en el aminoácido N-terminal y termina en el C-terminal. Ligeros cambios en la estructura primaria tienen un efecto fundamental en las propiedades de la proteína. Las estructuras superiores, es decir, la secundaria, terciaria y cuaternaria, dependen de la estructura primaria. La estructura secundaria puede ser de dos tipos, una denominada alfa hélice y la otra denominada beta hoja plegada. Un alfa hélice es una estructura estrechamente enrollada en forma de espiral que se asemeja a un sacacorchos. En las cadenas proteínicas, la estructura helicoidal se produce por el enlace de hidrógeno entre los carboxilos de un aminoácido y los aminos de otro aminoácido. Cada vuelta de la espiral contiene aproximadamente 3,6 aminoácidos. Las cadenas laterales de los aminoácidos se localizan hacia afuera del centro espiralado. Una estructura alfa hélice es bastante estable y se favorece energéticamente bajo diversas condiciones. Ejemplo: pelo, uñas, plumas y cuernos. La estructura beta hoja plegada, o también llamada laminar plegada, muestra un arreglo regular. Nótese aquí que los aminoácidos se extienden en lugar de empacarse, como en el alfa hélice. La proteína beta hoja plegada presenta cadenas paralelas que van en zigzag y se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno. Los grupos aminos forman puentes de hidrógeno con los carboxilos del aminoácido de la cadena opuesta. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar entre alfa hélice y beta hoja plegada? La alfa hélice es una sola cadena que se enrolla entre sí, mientras que la beta plegada son varias cadenas que se están entrelazando mediante puentes de hidrógeno a manera de zigzag. La estructura terciaria es la forma como la cadena proteínica se dobla y se enrosca.
Los torcimientos y dobleces de la cadena proteínica resultan de las fuerzas de atracción entre las cadenas laterales de los aminoácidos que están ampliamente separados entre sí dentro de la cadena. La estructura terciaria es el resultado de las fuerzas intermoleculares entre las cadenas laterales de los aminoácidos. Puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro y fuerzas de Van der Waals, junto con la atracción electrostática, mantienen unida esta estructura terciaria. Una proteína con estructura terciaria también presenta estructura secundaria y por ende también presenta estructura primaria. La estructura terciaria puede presentar dos tipos, fibroso y globular. Las proteínas fibrosas tienen forma alargada, pues experimentan una torsión longitudinal. Cumplen una función estructural y mecánica y casi siempre son insolubles en agua. Se localizan principalmente en el pelo, la piel y tejido conectivo. Por ejemplo, colágeno, elastina y queratina. Por otro lado, las proteínas globulares son las que cumplen función principalmente metabólica. Bien, son solubles en agua y tenemos como por ejemplo a las enzimas, a las albúminas, globulinas y también a las histonas. En la estructura cuaternaria, cada cadena polipeptídica se conoce como una subunidad. Las subunidades pueden ser estructuralmente iguales, sin embargo, en muchos casos son diferentes. La estructura cuaternaria es el arreglo espacial de las subunidades de una proteína. Esta estructura puede explicar cómo es que se empacan estas subunidades para conformar la estructura global de una proteína. Así, por ejemplo, tenemos a la molécula de hemoglobina. Esta está formada por 4 unidades de cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta. Dentro de la estructura también vemos grupo hemo. Estos grupos hemo significa que tienen átomos de hierro para poder transportar el oxígeno. De hecho, la hemoglobina es una estructura, una proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Las proteínas con 2 cadenas polipeptídicas se conocen como dímeros, con 3 cadenas trímeros y con 4 cadenas polipeptídicas tetrámeros. Como la hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, entonces es un tetrámero. Bien, ¿pero qué es un polipéptido? Bien, habíamos visto de que la unión entre aminoácidos formaba una proteína, pero se sabe que entre 10 a 50 aminoácidos forman un polipéptido y más de 50 aminoácidos se dice que es una proteína propiamente dicha. Las proteínas constituyen el mayor porcentaje en los seres vivos. Comprenden la piel, los huesos, el cabello y los tejidos conectivos. Empecemos con sus funciones. Tienen función estructural porque mantienen la unidad de los cuerpos de los seres vivos. Tienen función hormonal, pues son agentes de comunicación química en los seres vivos. Tienen función enzimática, puesto que se han identificado 2000 enzimas diferentes de tipo proteico y sirven para que las reacciones químicas en las células sean más rápidas. Tienen función defensiva, como por ejemplo las inmunoglobulinas, que son parte de los mecanismos de defensa que utiliza el cuerpo para neutralizar y eliminar las sustancias extrañas. Tiene función de transporte, como por ejemplo la hemoglobina, que traslada el oxígeno y dióxido de carbono. Tiene función contráctil, pues influye en el movimiento de los seres vivos. Los músculos presentan el complejo actina-miosina, importante para la función contráctil. Y también función de reserva, como en el caso de la ovoalbúmina y lactoalbúmina. Cada enzima tiene una región especial denominada sitio activo. La actividad catalítica de una enzima resulta de la unión entre el sustrato específico y el sitio activo. Las enzimas son altamente específicas, es decir, que actúan sobre un sustrato en particular. Aceleran las velocidades de reacción, pues de lo contrario los mecanismos de las células serían bastante lentos. La estructura terciaria es fundamental para el buen funcionamiento de una proteína. Cuando desaparecen las interacciones intermoleculares mencionadas, habíamos hablado de atracciones electrostáticas, puentes de sulfuro, puentes de hidrógeno, etc., la proteína se desestabiliza, pierde su estructura tridimensional, pierde su función también y además precipita. Entonces se dice que la proteína se ha desnaturalizado. De acuerdo a la imagen, inicialmente existe una proteína nativa.
o sea, la proteína tal cual como se encuentra en la célula. Al agregarle el agente desnaturalizante, la proteína se desenreda. La desnaturalización puede ser reversible o irreversible. Los agentes que desnaturalizan a las proteínas son el calor, la luz, los rayos ultravioleta, el cambio de pH, los solventes orgánicos, las sales de iones metálicos como la plata, el mercurio y el plomo. Los ácidos nucleicos son polímeros de elevado peso molecular. Están formados por subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. El ADN y el ARN son ácidos nucleicos. Intervienen almacenando y transfiriendo la información genética y también en la síntesis de proteínas. Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, una pentosa, que es el azúcar, y un grupo fosfato. No confundir con nucleócido, el cual está formado por una pentosa y una base nitrogenada, es decir, en ausencia del grupo fosfato. El nucleótido ya es completo, contiene los tres componentes. Los nucleótidos. Como azúcar pentosa, tenemos a la D-ribosa para el ARN y a la D2-desoxirribosa para el ADN. La ribosa, si observamos acá, contiene todos los OHs en este carbono 1, 2, 3, 4. La desoxirribosa le falta un OH en el carbono 2. Repito, la ribosa presente en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. Las bases nitrogenadas pueden ser de los siguientes tipos. De tipo purina son la adenina y la guanina. Fíjense, las purinas son dos núcleos o dos ciclos pegados. Las pirimidinas son de un solo ciclo y ahí tenemos a la timina, citosina y el uracilo. La adenosina trifosfato, ATP, es considerada la moneda energética de la vida, pues almacena la energía necesaria que necesitamos para vivir. Se estima que diariamente el cuerpo humano produce más de 2 por 10 a la 26 moléculas o 160 kilos de ATP. El ATP es estructuralmente un nucleótido con 3 grupos fosfato, esto es, 3 átomos de fósforo conectados a átomos de oxígeno mediante enlaces covalentes. Bajo condiciones normales, los oxígenos presentan carga negativa, lo cual genera repulsión entre ellos. Esto conduce a que una gran cantidad de energía desee ser liberada inmediatamente, pues está guardada como energía potencial. Si se elimina uno de los grupos fosfatos, la molécula de ATP se convierte en ADP y es más estable. Esta conversión de ATP a ADP es crucial para el mantenimiento de la vida. La eliminación de un fosfato libera alrededor de 7,3 kilocalorías por mol, es decir, 30,6 kilojoule por mol. Otros nucleótidos importantes, como el NADH y el FADH2, actúan como transportadores electrónicos. El NADH es la nicotinamida adenina dinucleótido y el FADH2 es el flavin-adenin dinucleótido. El NADH deriva de la vitamina B3 y el FADH2 deriva de la vitamina B2. Ambas estructuras son muy importantes para los procesos metabólicos de las células y los veremos en la respiración aeróbica, así como también en la fotosíntesis. El ADN consiste de dos cadenas de polinucleótidos unidas por enlaces de hidrógeno que forman una estructura helicoidal con giro hacia la derecha. Observa la imagen tipo escalera.
Tenemos una hebra en rosado que tiene dirección 5', 3' de abajo hacia arriba. Y la otra hebra que la está mirando tiene dirección 5', 3' de arriba hacia abajo. Esto de acá nos dice de que la doble hebra es antiparalela. Podemos observar que las bases nitrogenadas se unen de la siguiente manera: guanina con citosina y timina con adenina. Acá tenemos adenina con timina y citosina con guanina, o guanina con citosina o timina con adenina. Entonces, esa es la complementariedad de las bases en el ADN. Tanto el ADN como el ARN, cada nucleótido está formado por un enlace 3,5 fosfodiéster a otros dos nucleótidos de la cadena. Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster. Hay complementariedad, como ya habíamos mencionado, entre adenina, timina, guanina y citosina, las cuales se unen mediante puentes hidrógenos. El ADN está presente en todas las células excepto en los eritrocitos maduros. Los eritrocitos son los glóbulos rojos. Almacena la información genética en forma de genes que se encuentran en los cromosomas. Entonces, tenemos que tener los conceptos claros de ADN, genes y cromosomas. El ADN forma los genes y los genes forman los cromosomas. Un gen es un segmento de una molécula de ADN. Cada gen tiene una secuencia específica de nucleótidos para el almacenamiento de la información genética y posterior producción de proteínas. Cada gen contiene entre 1000 a 3500 unidades de nucleótidos con regiones activas llamadas exones. Estos son los que te dan la información genética. Y regiones inactivas, también llamadas intrones, que no sirven para codificar genéticamente nada. Los cromosomas son grupos de genes. El ser humano contiene 23 pares de cromosomas. Se conocen 3 tipos de ARN y cada uno cumple una función especial en la síntesis de proteínas. Esto significa que los 3 tipos de ADN se encargan de la síntesis de proteínas, pero cada uno en una etapa distinta. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula, luego sale del núcleo y se va hacia el ribosoma que se encuentra en el citoplasma. La mayoría de ARN mensajero contiene entre 70 y 3000 unidades de nucleótidos, representando el 2% total del ARN en la célula. El ARN ribosomal es el tipo más abundante, pues representa el 60% del total de ARN. El ribosomal se asocia con proteínas para formar estructuras grandes llamadas ribosomas. El ARN de transferencia contiene entre 75 a 90 unidades de nucleótidos. Es el más pequeño. Tiene la forma de un trébol y en un lado de la molécula están los extremos 3' y 5'. En el extremo 3' se encuentra el grupo OH libre que forma una unión éster con un aminoácido. Entonces, el ARN de transferencia se une a un aminoácido y lo transporta hasta el ribosoma para la síntesis de proteínas.